Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Andrea Dins. Hoy mi grupo y yo le vamos a presentar el video y también le vamos a hablar un poco sobre el tema, el estudio de los ecosistemas y sus propiedades emergentes. Bueno, el ecosistema es un conjunto de especies de un área determinada en donde interactúan entre sí con su ambiente abiótico mediante como a depredaciones, el parasitismo, la competencia y la simbiosis con su ambiente al desintegrarse y volverse parte del ciclo de energía y de nutrientes. Los ecosistemas son los sistemas naturales que están compuestos por los seres vivos y los no vivos. Estos trabajan juntos y tienen una variedad de formas y tamaños, y aunque compartan las mismas características, cada uno es distinto. Debido que los ecosistemas contienen tantos componentes y también tienen mucha información importante sobre nuestro mundo natural. Se ha llegado a desarrollar un campo de estudios muy específico llamado la ecología de los ecosistemas. La ecología de los ecosistemas es el estudio, está combinado con los componentes físicos y biológicos de los ecosistemas. Esto se centra porque fluye la materia y la energía a través de los organismos y los componentes abióticos del medio ambiente. Los ecosistemas consiste principalmente en investigar a ciertos procesos que los vinculan con los componentes bióticos o vivos. También están los abióticos o no vivos. Existen dos procesos muy importantes que los científicos utilizan para investigar a los ecosistemas. Está la transformación de energía, es uno. El otro es el ciclo de la biogeoquímica. Algunos ecólogos sugieren que los resultados de los sistemas experimentales sean juntarlo con ecosistemas holísticos, así para sacar información sobre la estructura, la función y la dinámica de los ecosistemas. Bueno, existen tres tipos básicos de modelos en los ecosistemas, que estos se usan frecuentemente para la investigación y la gestión de los ecosistemas. Está el modelo conceptual, el modelo analítico y el modelo de simulación. También hay tres tipos de ecosistemas. Está el ecosistema terrestre, el ecosistema acuático y el ecosistema mixto.
El ecosistema terrestre se trata del desierto, suelo, bosque, tundras, entre otros. El acuático viene siendo los mares, ríos, lagunas, lagos y muchos más. El mixto viene siendo el agua, la tierra, el aire. Estos están como por ejemplo las costas, la humedad, los manglares, las marismas, entre otros. Bueno, el ecosistema es muy importante porque en la tierra varias funciones del ecosistema son importantes para el planeta. Ayudan en la biodiversidad. También hay componentes. Hay dos tipos de componentes. Están los componentes abióticos y los componentes bióticos. Los componentes abióticos son aquellos que se tratan de seres vivos, así como los animales, los vegetales, los hongos, las bacterias, entre otros. Y los componentes abióticos vienen siendo lo contrario. Viene siendo el aire, las precipitaciones, la humedad, entre otros. Buenas tardes, mi nombre es Lucilio Tócamo y hoy me toca explicar el punto A, relaciones alimentarias. Cuando hablamos de relaciones alimentarias nos referimos a la cadena alimenticia o quién se come a quién. Todo esto inicia desde las plantas, que se alimentan con los rayos de sol y el agua y algunas bacterias. Y de las plantas se alimentan los insectos. De los insectos se alimentan otros herbívoros, como los ciervos, o también otro tipo de insectos que son las langostas, que consumen lo que sea verde o cualquier planta. Y otros herbívoros como de gran tamaño, que serían los elefantes, que son uno de los animales más grandes que hay en el planeta Tierra. Bueno, y entre más alimento haya para los herbívoros, también igual para los carnívoros. Los carnívoros cazan a sus presas de maneras diferentes. Algunas las cazan solas, otras en manadas, otras estratégicamente, como los leones, que cazan a sus presas escabulléndose y siendo pacientes hasta que se quede completamente indefensa. Y así consiguiendo su alimento. Otras solas, otros depredadores que cazan a sus presas solas, como el guepardo, que es lo suficientemente veloz para atrapar a sus presas. Y otros también que cazan de maneras como que en trabajo en equipo, digamos, como las hienas, que a pesar de que trabajan en equipo para atrapar a sus presas, luego de atraparlas se pelean por el alimento. Y bueno, otros animales también, como en el océano, como las orcas, que atrapan a sus presas dirigiéndose unas a otras, coordinándose para así tirar, como en el ejemplo que vi, o en un video que vi, como tirar a una foca desde un iceberg al agua, pues, para después comerse. Bueno, esas son algunas maneras de las que otros animales cazan, pero no venimos a hablar de eso. Bueno, ya que los animales tardan en digerir su comida, ya que son tan grandes, lo que dejan se descomponen y nuevamente regresan a la tierra.
Y así las plantas se nutren de esos descomponentes, de eso, de los que se descompuso, pues. Y nuevamente crecen. Y así es lo que llamaríamos la cadena alimenticia. Iniciando desde las plantas, creciendo a través de su fotosíntesis y finalizando con la descomposición. Bueno, se podría decir que también, podríamos decir un ejemplo, digamos una planta que está creciendo, a esa planta se la come un insecto, al insecto se la come una ave, a la ave se la come un ave más grande como los águilas arpías, que también, aunque no lo crean, también se comen algunas de sus especies aves, otras aves pues. Y digamos que a la ave, bueno, ya que las aves vuelan, casi no tienen depredadores, pero aún así también son presas de otros depredadores. Digamos que a la águila arpía, pues, la come un jaguar. Luego de un tiempo, el jaguar se muere, su, su carne se descompone y nuevamente regresa a la tierra. Y así las plantas se nutren y obviamente vuelven a crecer. En mi investigación, según por lo que vi, no solo hay un solo ecosistema, sino que también hay otros tipos de ecosistemas diferentes, donde hay diferentes tipos de herbívoros y depredadores, como en el desierto. Pero no hablaré de eso ya que es un tema muy muy largo. O también en el océano, que la vida se desarrolla de una manera diferente, pero al final sigue siendo el mismo resultado. Pero ya que estamos hablando de esto, también hablaré de pirámide, la pirámide donde están ¿cómo le dicen? Um, pirámide, pirámide alimenticia, creo yo. No, 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 ese es otro. Digamos la pirámide de los depredadores. Que obviamente en la parte de abajo van los productores, que son las plantas. En el segundo escalón van los depredadores. No, 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 van los herbívoros, que son los consumidores secundarios, no, primarios. Después de eso van los carnívoros, que son los consumidores terciarios. Y en la cabeza, en la punta, vamos nosotros, los seres humanos, que somos tanto herbívoros como carnívoros. Cazamos todo tipo de animales y comemos todo tipo de verduras también. Y bueno, al punto. Ya que hay diferentes tipos de ecosistemas, todos se desarrollan de maneras diferentes, pero todos terminan de la misma manera. Y como estaba diciendo, esta es una forma de explicar quién se come a quién. En la vida marina, digamos que las algas se desarrollan por medio de algunas bacterias. Y las bacterias nutren a las plantas. De las plantas se comen otros peces más pequeños. De los peces más pequeños se comen otros peces más grandes. Y de los peces más grandes se comen otros animales más grandes, otros seres acuáticos más grandes, como los tiburones o las rayas o cualquier otro tipo de depredador acuático. Y nuevamente el mismo ciclo, una y otra vez. Por eso le llaman ciclo de la vida, o también conocida como cadena alimenticia. Bueno, y muchas gracias por ponerme atención. A continuación, el siguiente miembro del grupo. Muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Ángelo Cañate y en el día de hoy tengo el gusto de explicarles acerca los ciclos de la materia. Ciclos de la materia.
Los seres vivos están formados fundamentalmente por el oxígeno, el hidrógeno, el carbono y nitrógeno que, en conjunto, componen más del 95% de su peso. Estos elementos también se encuentran en la naturaleza no viva, como la atmósfera, el suelo y en las rocas. Son captados por los vegetales y de la tierra y el aire y transformados en moléculas orgánicas como los carbohidratos, los lípidos, los aminoácidos, entre otros, base de la alimentación para herbívoros, de donde obtienen la energía. La importancia del ciclo de la materia en el ecosistema. Los ciclos de la materia, o también conocidos como ciclos biogeoquímicos, son actividades directa o indirectamente por la energía que proviene del Sol. Una sustancia química puede ser parte de un organismo que en su momento y parte del ambiente del organismo en otro. Gracias a estos ciclos, es posible que los elementos se encuentren disponibles para ser usados una y otra vez por otros organismos. Sin estos, la vida se extinguiría. ¿Cuáles son los ciclos de la materia? Pues hay tres tipos, los cuales están interconectados. Está el ciclo gaseoso, el ciclo sedimentario y el ciclo hidrológico. El ciclo gaseoso. Los nutrientes circulan principalmente entre el agua y los organismos vivos y los elementos son reciclados rápidamente, ya sean horas o días. Los principales ciclos gaseosos son los del carbono, oxígeno y el nitrógeno. Ciclo sedimentario. Los nutrientes circulan principalmente en la corteza terrestre, la hidrosfera y los organismos vivos. Los elementos son reciclados más lentamente que los ciclos anteriores retenidos en las rocas sedimentarias. El fósforo y el azufre son dos de los 36 elementos reciclados de esta manera. Ciclo hidrológico. El agua circula entre el océano, el aire, la tierra y los organismos vivos. Este ciclo también distribuye el calor solar sobre la superficie del planeta. Las superficies cubiertas por bosques ejercen un efecto regulador sobre el microclima local, ya que son áreas boscosas que regulan el agua que cae en el invierno y permite en época estival constituirse refugio de distintas especies de fauna y permite la germinación de especies nativas. Ciclo del agua. Este ciclo colecta, purifica y distribuye la cantidad fijo de agua de la Tierra. Además, está enlazado con los otros ciclos de la materia, porque el agua es un medio importante para el movimiento de los nutrientes dentro y fuera del ecosistema. ¿Qué es el agua? El agua está constituida por hidrógeno y oxígeno, que son gases que no tienen color ni olor. Por eso el agua tiene estas características. Los elementos químicos que forman los seres vivos van pasando de unos niveles tróficos a otros. Las plantas los recogen del suelo o de la atmósfera y los convierten en moléculas orgánicas. Los animales los toman de las plantas o de otros animales. Después lo van devolviendo a la tierra, la atmósfera o a las aguas por la respiración, las heces o la descomposición de los cadáveres cuando mueren. De esta forma, encontramos en todo ecosistema unos ciclos del oxígeno, del carbono, nitrógeno, entre otros, cuyo estudio es esencial para conocer su funcionamiento. ¿Por qué se dice que el agua es fundamental para la vida? El agua forma parte de los tejidos de las plantas y animales, permitiendo, entre otras funciones, la distribución de los nutrientes y la regulación de la temperatura corporal. En el caso del cuerpo humano, cerca del 90% está constituida por agua, al igual que un tronco de árbol. ¿En qué forma el agua está disponible para los seres vivos? Pues el agua se encuentra en distintos estados de la naturaleza, por ejemplo en estado líquido en un río, estado gaseoso como en las nubes, o en estado sólido como los témpanos de hielo. Este camino que recorre el agua entre la atmósfera, la tierra y el mar, pasando por los diferentes estados, es conocido como ciclo hidrológico, el cual es aprovechado por todos los seres vivos, regulando además la temperatura ambiental de la Tierra.
¿Qué es el ciclo hidrológico o ciclo del agua? Se denomina ciclo hidrológico o ciclo de agua al movimiento general del agua, ascendente por evaporación y descendente, primero por las precipitaciones y después en forma escorrentía superficial y subterránea. El ciclo hidrológico es un proceso por el cual una pequeña cantidad de agua que existe en la atmósfera tiene la particularidad de moverse o circular de forma constante entre la atmósfera, la tierra y el mar, lo que se produce mediante la precipitación y la evaporación. El movimiento de agua a través del sistema tierra-atmósfera se inicia con la producción de vapor de agua por evaporación y transpiración, procedente del agua y la superficie terrestre, y se deposita en la tierra y las superficies de agua por precipitaciones, como serían los lagos o glaciares, o pasa al subsuelo como agua subterránea, o bien se evapora o transpira para iniciar el ciclo siguiente, volviendo al mar por medio del flujo de los ríos. Para comprender este ciclo es necesario entender algunos conceptos importantes como la evaporación, la infiltración. A continuación, mi compañera Natalie Campos. Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Natalie Campos y vengo a exponerle un poco acerca de lo que es el flujo de energía. No sé si se preguntarán cuál es la fuente de energía de la mayoría de los ecosistemas. Bueno, el sol es el soporte de la mayoría de los ecosistemas que están presentes en la Tierra. ¿Por qué? Porque las plantas, como observamos aquí, las plantas producen energía química que a partir de los factores abióticos, que se preguntarán qué es un factor abiótico. Un factor abiótico viene siendo como los elementos del ecosistema que no tienen vida, pero nosotros los necesitamos para vivir. O sea, ¿como qué? Como el agua, como el oxígeno, como la luz solar. Bueno, el ecosistema se mantiene en funcionamiento gracias al flujo de energía que va pasando de un nivel a otro. ¿Qué es un flujo de energía? Un flujo de energía es el procedimiento de productos primarios y secundarios por organismos que a su vez utilizaron los consumidores primarios, que vienen siendo los herbívoros, que son aquellos A continuación, de los que mi se compañera alimentan Natalie Campos. los consumidores secundarios, que vienen siendo los carnívoros, y así sucesivamente. La energía creada por los productos fluye a través como de la cadena alimentaria, que siempre va en una sola dirección. ¿Qué es una cadena alimentaria? Bueno, aquí en la siguiente imagen les muestro un poco qué es la cadena alimentaria. La cadena alimentaria es como un diagrama simple que muestra una de las formas en la que la energía fluye a través de un ecosistema. Como observamos aquí, el producto o los productores vienen siendo la flor, ¿verdad? Entonces aquí donde entra el consumidor primario. Déjame echarlo un poquito. Entra el consumidor primario, en este caso es un caracol, que vienen siendo los herbívoros, que son quienes se alimentan, aquí como observamos, del productor. Entonces, aquí es donde entra el consumidor secundario, que viene siendo un carnívoro, que es quien se alimenta del consumidor primario. Y como vemos, así sucesivamente. De esto se trata una cadena alimentaria. Los productos forman como la base de todas las cadenas alimentarias.
Los consumidores que se alimentan de productores se llaman, como digo aquí, consumidor primario. Y los que se alimentan del productor primario se llaman productores secundarios. Y sigue sucesivamente el ciclo de la cadena alimentaria. Bueno, esta cadena puede seguir a muchos otros niveles. Bueno, en cada nivel de la cadena alimentaria se pierde bastante energía. Aproximadamente un 10% de esta energía pasa al siguiente nivel. ¿A dónde se va esta energía? Bueno, una parte de esta energía es liberada como calor y otra parte va a los desechos animales. La energía también se va como, aparte de los animales que necesita para crecer, más otros consumidores no pueden comer, que sería su pelaje. Es debido a la gran pérdida de energía que se da en la mayoría de las cadenas alimentarias que ya lleguen como a niveles más elevados. Entonces se preguntarán, ¿cómo fluye la energía a través del ecosistema? Bueno, todos los seres vivos necesitan energía, la necesitan para impulsar como el proceso de vida. Por ejemplo, se necesita energía para crecer, se necesita energía para crear como descendencia. De hecho, se necesita la energía solo para permanecer vivos. Recuerda que la energía no puede crear no puede ser creada ni destruida. Solo puede cambiar la forma. La energía cambia como de forma a medida de que se mueve a través del ecosistema. Entonces, la mayoría de los ecosistemas obtiene como su energía a partir del sol. Solo los productos que pueden utilizar la luz solar para producir energía utilizable. Los productos convierten como la luz solar en energía química o comida, que vienen siendo como los consumidores obtienen algo, vienen como derivado a cuando se alimentan de los productores. Los consumidores, cuando se alimentan de los productores, ellos también pasan como esa energía a otros consumidores. O sea, lo que ellos sustraen de los productores, cuando viene como quien dice el consumidor secundario, ellos, ¿cómo se dice esta palabra? Ellos abstraen, me parece que, o sustraen la energía que obtuvo el consumidor primario. Bueno, como vemos, el flujo de energía se basa en... es como un diagrama. O sea, todo es un proceso. El sol le da energía a los productores, que vienen siendo como las flores. Entonces, el consumidor primario se alimenta de la flor. El consumidor secundario se alimenta del consumidor primario. Y así va como corriendo el flujo de la energía. O es parte de lo que yo he comprendido de esto que investigué. Espero le haya servido de mucho. A continuación, mi compañero. Mi nombre es Kenneth García y yo le voy a hablar sobre las propiedades emergentes. Son ciertas características que surgen en un nivel de organización producto de la integración de los componentes del sistema. Uno de los ejemplos que puede ser de estas características es la vista. El órgano es el componente principal de la vista, pero el ojo por sí solo no ve. Necesita ayuda de otros órganos como es el cerebro, los nervios oculares, entre otros.
Esta es una de las características o una función a la cual se le puede llamar propiedad emergente. Otros elementos también que pueden ser son los sentimientos, el pensar, el hablar, etc. Las propiedades emergentes también se dan en ciertos niveles organizacionales, los cuales son individuo, población y comunidad. El ejemplo que les mencioné hace un momento entra en el nivel organizacional del individuo. El nivel organizacional del individuo es cualquier ser vivo de cualquier especie. Ejemplo pueden ser una cebra, un perro, una planta, una persona, entre otros. Las propiedades emergentes son más fáciles de percibir en un organismo individual. En organismos simples como las medusas podemos identificar propiedades emergentes tales como el crecimiento, el desarrollo de diferentes tejidos y órganos, la homeostasis, la reproducción y la muerte. La riqueza de expresión de propiedades emergentes aumenta con la complejidad del organismo. O sea que entre más complejo sea el organismo, es una expresión de propiedades emergentes que aumentan, como que más complejas, por decirlo así. El segundo nivel organizacional es la población, el cual es un conjunto de individuos de la misma especie, como puede ser un cardumen de peces, una manada de leones, ¿ok? Que ya no solamente habla de un individuo, sino que habla de varios individuos, pero de la misma especie, ¿ok? Estos pueden vivir en un determinado lugar al mismo tiempo. Una de las propiedades emergentes que tiene la población son el tamaño y la densidad, que podemos decir que el tamaño es la cantidad de especies que hay en esta población, ¿ah? Y la densidad es la cantidad de especies que hay distribuidas en un lugar, se podría decir. Otras características serían el patrón de distribución, los parámetros demográficos, la tasa de crecimiento de la población y su estructura. Y el tercer nivel, que es la comunidad, es un conjunto de población interactuado entre sí, que ocupa el mismo hábitat. Por ejemplo, una comunidad de desierto, ¿okay? Un desierto podría ser una comunidad, porque ahí habitan distintos tipos de plantas, los cactus, los matorrales, vemos animales que se podría decir los alacranes, los zorros, hasta serpientes, tarántulas, entre otros. Entre una de las propiedades emergentes que podemos mencionar de una comunidad es su composición, ¿ok? Cómo está compuesta, la estructura, la cual se refiere a la forma que están organizadas las comunidades. Otra característica sería la fisonomía, es el aspecto visual de las comunidades y depende fundamentalmente de las características morfológicas de las especies que la conforman, obviamente. Estas características solo se pueden estudiar en las comunidades vegetales y los arrecifes. Gracias.
Muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Ángelo Cañate y en el día de hoy tengo el gusto de explicarles acerca de los ciclos de la materia.